Esto es Slowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos un día más aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti. Un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre. Un lugar de encuentro para todos y también, ¿por qué no?, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas miembro de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio y hoy te propongo un podcast muy interesante, cuyo valor más importante es el de la libertad, porque hoy vamos a hablar de la esclavitud y más concretamente de esos siglos en los que los europeos comenzamos un comercio muy lucrativo traficando con personas de origen africano. Estoy hablando de la trata de negros. La libertad es la condición de la que goza un individuo de actuar según su criterio o según sus impulsos. Ser libre significa muchas cosas. Se puede entender como una manera de actuar de acuerdo a la propia voluntad o como un derecho más dentro de las garantías individuales de una democracia. Pero de lo que no cabe duda es que la libertad es un anhelo intrínseco del ser humano, ya que es parte de la naturaleza de lo que somos. A veces no somos libres por voluntad propia, es decir, que no lo somos porque somos libres para no ser libres. Pero otras veces se imponen las circunstancias y la libertad es suprimida por la acción violenta de aquellos que solo buscan someter a otras personas. Y cuando esto ocurre, se desatan las fuerzas internas del ser humano para regresar al estado natural del hombre, el ser libre. Muévete suave, dulce carruaje, que vienes para llevarme a casa. Esta es parte de la letra de una canción espiritual negra que evoca el deseo humano de ser salvado y ser llevado hacia una tierra sin cadenas ni grilletes. Sin embargo, tras este aura religiosa, se escondió durante años un particular código secreto que miles de esclavos afroamericanos emplearon para escapar de las garras de sus dueños.
en esta y en otras muchas piezas del repertorio gospel, permanece hoy el legado de aquellas rutas clandestinas a las que se conoció popularmente como el ferrocarril subterráneo. Y se llama así en parte porque tanto fugitivos como cómplices utilizaban una jerga ferroviaria para lograr el único propósito, que era el de la libertad. El ferrocarril era la ruta de escape, los pasajeros eran los esclavos que huían, los maquinistas aquellos que les guiaban o daban algún tipo de ayuda para la evasión, y las estaciones las casas de acogida donde podían hacer parada y recibir nuevas instrucciones para retomar el camino. Fue una red multirracial donde blancos y negros del norte colaboraron estrechamente para liberar a entre 30.000 y 100.000 esclavos. El lugar de origen de todos ellos era el sur esclavista, mientras que el destino primero fue el norte de Estados Unidos y luego Canadá. La población afroamericana no solo huía por la falta de libertad y de malos tratos, especialmente lo hacía por las crueles prácticas asociadas al tráfico interno. Las madres perdían a sus hijos en subastas públicas en las que hombres y mujeres eran tratados como meras reses. Los dueños se desprendían de sus propiedades simplemente cuando necesitaban dinero o cuando ya no les eran útiles, y además fueron habituales los secuestros para la reventa en el mercado negro. Es así como se trazaron las primeras grandes rutas. Esto que os acabo de contar es una pequeña parte de lo que conocemos como trata de negros. De hecho, esto mismo se sucede en tiempos ya abolicionistas, en una época donde muchos países están acabando con la legalidad del comercio de esclavos. Más atrás en el tiempo, como luego explicaré, el europeo ve en el comercio y en la explotación de los negros como una empresa con grandes beneficios y necesaria para responder a las demandas de la nueva economía de mercado. Empezamos. Durante casi 4 siglos se desarrolló una actividad mercantil cuyo producto de intercambio eran las vidas de millones de hombres procedentes de los más variados lugares del continente africano. Hablamos de la trata de negros. Fueron unos 12 millones de negros los que cruzaron el Atlántico. Para hacernos una idea aproximadamente de la población actual de Guatemala. Una inmigración forzosa hacia el Nuevo Mundo que hizo tambalear los cimientos de todo un continente y de sus poblaciones de origen. Desde 1500 hasta 1850 fue constante el flujo de personas inocentes obligadas a abandonar su patria para trabajar en las plantaciones americanas. Todo formaba parte de un entramado de negocio vinculado al comercio triangular, una ruta de comercio a través del Atlántico que conectaba Europa, África y América. El objetivo del comercio de esclavos era que estos, con su trabajo, produjeran materias primas que iban a ser convertidas en manufacturas en el viejo continente, para que a su vez fueran intercambiadas nuevamente en África por esclavos, cerrando así el triángulo y repitiendo la misma actividad una y otra vez hasta mediados del siglo XIX.
Hablemos ahora de los antecedentes. Todo comenzó en el momento en que los europeos observaron cómo en el mundo árabe existía una red de comercio esclavista para abastecer de esclavos domésticos al mundo islámico. La esclavitud, que había sido erradicada en Europa con la llegada del cristianismo, no había desaparecido entre los musulmanes. Tenían dos rutas los musulmanes en África, la transsahariana y la oriental, a la que en el siglo XVI se va a unir la ruta de la trata atlántica, la que exportaba hacia América poblaciones enteras de africanos. Y esta es la que van a realizar los europeos y esta es de la que hablaremos en este podcast. Pero si volvemos a los antecedentes, para tener una visión global de esta práctica, hay que decir que la esclavitud es tan antigua como el hombre. Desde tiempos de Heródoto se habla de un comercio negrero. Desde la época de Egipto se habla de extranjeros apresados por medios violentos y dados en tributo por las regiones sometidas que habían entrado en guerra, como las de Nubia, e incluso se sabe y se tiene presencia, está datada, de negros en Grecia, en Cartago y en Roma como parte del botín de conquista. Durante la Edad Media, los pueblos africanos del norte iban en busca de esclavos negros hacia el sur. Muchos imperios medievales africanos practicaban el comercio negrero. Sudán, Malí, Songhai o Marruecos son claros ejemplos de lo que estoy comentando. Pero lo que nos interesa en el podcast de hoy es hablar del comercio de esclavos realizado por los europeos. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, las potencias europeas más importantes, Portugal, España, Holanda, Francia e Inglaterra, en el transcurso de la Edad Moderna, vieron en estas prácticas ancestrales una fuente de riqueza que solo podía ser monopolio de aquellos que tuvieran los medios técnicos para lograrlo. Y lo hicieron a través de varios sistemas, como el de la licencia, el asiento y la compañía. La razón de este comercio era claramente económica y contribuyó al crecimiento de la economía en Europa occidental. El margen de beneficios era brutal y era un negocio muy rentable y condenado a durar muchos años en la historia, concretamente 4 siglos de existencia legal y otros 50 años más de una manera clandestina. Existe un primer periodo que comprende desde 1440 hasta 1640. Estamos ante una Europa dominada por los países ibéricos y que en esta primera etapa, en el transcurso de unos años, todavía se desconoce la existencia de América. El comercio al principio es entre África, Europa o las islas cercanas. El monopolio es casi absoluto por parte de Portugal y de España. En el caso de los portugueses, estos empezaron la empresa simplemente para demostrar que habían llegado a los lugares que decían que habían llegado, ya que los portugueses estaban haciendo una navegación de cabotaje por las costas africanas para llegar a las Indias. Y así fue como Antão Gonçalves, comandante de una expedición comercial, llevó a 10 africanos a Portugal para mostrarlos al príncipe Enrique Navegante. Posteriores expediciones llegaban desde Senegal hasta el mercado negro de Lagos en Portugal cargadas de mercancías y de esclavos. Más o menos se estima que había un mercado de 1000 esclavos al año hasta 1470. Pero las cosas fueron cambiando por 3 importantes acontecimientos, sobre todo desde mediados del siglo XV. Por un lado, se colonizan las islas de Azores, de Madeira, de Cabo Verde y de Santo Tomé por parte de Portugal, y se empieza a cultivar en estos lugares la caña de azúcar, lo que hizo necesario la mano de obra. En otro momento, los portugueses llegan al estuario del Níger y allí entran en contacto con poblaciones africanas que intercambian negros por oro. Finalmente, las consecuencias del descubrimiento de América obligan a los españoles y a los portugueses a ponerse de acuerdo, sobre todo en las áreas y en las zonas de influencia de cada uno. Y es así como se firma el Tratado de Tordesillas, que entre otras muchas cosas habla
En lo que a nosotros nos interesa, que se establece que los portugueses controlarían la costa occidental africana y de esta manera los portugueses se hacen con el control absoluto de esta región. La defensa que hace Castilla con los indios americanos lleva consigo la entrada de estos esclavos hacia las Antillas. Y es así que comienza lo que se llama el comercio triangular. Durante los primeros años del descubrimiento se introducen esclavos negros de una forma muy frecuente y libre, pero el miedo a que esta nueva población se sublevara junto con los indios hizo que se regulara el tráfico. Y es así como se hizo necesaria la obtención de una licencia. Fue Carlos I quien otorgó licencias para introducir negros en las Indias Occidentales ya en 1518. Pero la necesidad cada vez mayor de mano de obra para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar hizo que el mismo monarca otorgara en 1528 el primer asiento de negros. La diferencia entre ambas concesiones eran claras. La licencia era un simple permiso que concede el soberano para llevar uno o varios negros a las Indias, y el asiento, sin embargo, era un contrato de derecho público por el cual un particular o una compañía se obligaba con la corona española a actuar en lugar de esta en la administración del comercio de los esclavos negros en las Indias o en sus regiones. El asiento era pues una concesión de monopolio. Pero volviendo a Portugal, estos eran los dueños de las costas africanas del Atlántico, repartidas en asentamientos en la zona de Senegambia, de Costa de Oro, de Angola y de la isla de Santo Tomé. El poder luso en estos lugares fue absoluto hasta finales del siglo XVI, momento en el cual, y esto es importante, se producen dos acontecimientos que también van a cambiar el rumbo. Por un lado, Felipe II en 1581 unifica España y Portugal. Ambos países van a vincular sus intereses en este comercio y posteriormente hay una ruptura del monopolio comercial de los países ibéricos, especialmente de Portugal, cuando los holandeses, franceses e ingleses se interesan por este negocio. Hablemos ahora del resto de países que se dedicaron al comercio de esclavos. Los holandeses, por un lado, supieron aprovecharse de dos coyunturas que provocaron la ruptura del monopolio ibérico. Por un lado, Holanda es un territorio patrimonio de la corona española que reivindica su independencia desde tiempos de Felipe II y que la conseguirá con Felipe IV, pero al pertenecer a España, este país se va a beneficiar del comercio y de la oportunidad que le brinda la unión de las dos coronas ibéricas que controlan el mercado negrero. Se hicieron con los mejores enclaves portugueses y fundaron en 1621 la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Transportaban negros desde la isla de Curazao, en las Antillas, desde donde introducían esclavos a las colonias españolas y portuguesas. En el siglo XVI los ingleses comenzaron tímidamente a introducirse en el tráfico de esclavos, pero fue a partir de 1640 cuando se incrementó. Fue decisivo la incorporación de Jamaica y la creación de la Sociedad Real de Aventureros de Comercio con África. Finalmente, Francia también se inició en el siglo XVII de la mano del cardenal Richelieu, desplegando sus actividades en Senegal, y fue en 1664 cuando se creó la Compañía de las Indias Occidentales. Como curiosidad, y poca gente lo sabe, también entraron en este comercio esclavista Suecia y Dinamarca. Hagamos un paréntesis en esta etapa y vamos a hablar de cómo era la caza y captura de la población negra. Existían 4 formas principales de hacerlo, y la más productiva era la del secuestro. Esta consistía en que los mercaderes negros vendían esclavos a los europeos a cambio muchas veces de licores. El procedimiento era el siguiente:
El capitán del buque negrero anclaba su barco en un punto de la costa donde se iba a realizar la transacción. Entra en conversaciones con el rey del país, enviándole sus regalos y pidiéndole permiso para realizar el tráfico. Desde este lugar se envían pequeñas embarcaciones llamadas chalupas, donde van capturando a los negros. Se introducen en la selva, en caminos o por emboscadas, donde son apresados para luego ser llevados a los barcos que marcharían hacia América. Otro medio era fomentando las guerras entre reyes africanos. Aquellos que escapaban a la muerte eran condenados a la esclavitud. Los tiempos de paz coincidían con la falta de demanda de esclavos, y cuando llegaba una flota de mercaderes comenzaban las guerras. El tercer medio era creando un gobierno despótico de estos reyes sobre sus súbditos. Cuando llegaban los europeos, estos reyes enviaban tropas a una aldea. Esta era incendiada y se hacían prisioneros a sus habitantes. La última modalidad era condenar al estado de esclavitud a los negros juzgados y convictos de algún delito. Se les condenaba a perder su libertad. Se multiplicaban incluso los posibles crímenes para aumentar el número de esclavos. Los esclavos eran llevados a los buques y distribuidos en las distintas bodegas. Los hombres eran colocados en proa, las mujeres en popa y los niños en el centro. Se les colocaban en hileras, permanecían encadenados y tumbados. Se les trataba con una terrible crueldad. Las pésimas condiciones, el trato inhumano, la falta absoluta de higiene, la mala alimentación y las enfermedades acababan con una cuarta parte del producto humano durante el trayecto. Llegados a las colonias eran vendidos para trabajar a las órdenes de un nuevo dueño y comprador y pasaban como propiedad privada de éste. Hablemos ahora de la época clásica de la trata negrera. Es lo que se llamó la era negrera entre 1640 y 1807. Es por tanto la época más importante del comercio de esclavos. El incremento de este negocio se debe a que las nuevas potencias europeas, Francia, Holanda e Inglaterra, tienen ahora sus propias colonias y necesitan de mano de obra en abundancia y barata para trabajar en las plantaciones de azúcar del Caribe y las de tabaco y algodón en el continente. En el caso de Francia encontramos que es la única nación que ya desde el siglo XVII aplicó una especie de legislación que protegía y regulaba el régimen de la esclavitud. Estamos hablando del Código Negro. Su objetivo era el de mantener la disciplina de la Iglesia Católica, regular el Estado y la situación de los esclavos negros, además de atender las necesidades de las colonias francesas para aumentar la producción de sus plantaciones. Pero en el siglo XVIII se impuso Inglaterra sobre las demás. En 1652 se crea la Royal African Company y con ello el monopolio de este comercio. Londres, Bristol, Liverpool y Glasgow se convierten en centros de trata de negros y son el eje por el que se mueve el comercio triangular. Esto es, en primer lugar, exportaban mercancías y productos de Europa a África que se intercambiaban por esclavos para ser transportados a América. Y por último, los beneficios obtenidos volvían a Europa, donde se acumulaban como capital. Y todo esto a través de grandes compañías comerciales financiadas en gran parte con la participación del Estado. Tras la Guerra de Sucesión Española, los británicos obtienen el derecho legal del asiento de negros, perdido así por Francia, y la institución encargada de velar por dicho monopolio fue la British South Sea Company, pudiendo comerciar con los esclavos de las colonias españolas en América. Los portugueses, aunque han perdido gran parte del tráfico de esclavos, siguen conservando una buena parte de toda esta actividad.
Tras perder fuertes en la costa africana, se concentraron en torno al Congo y Angola. Era un viaje largo y dificultoso. Desde el interior llegaban caravanas de esclavos hasta la desembocadura del río Congo, donde eran enviados hacia Brasil. En esta época y hasta 1795, fecha en la que los europeos penetraron en el continente, los europeos dependían de estos reyes locales traficantes y por eso se interesaron en la política local, estableciendo de alguna manera ciertas alianzas. Fueron ellos quienes enseñaron a estos jefes a ir más allá de un comercio de esclavos doméstico, de cómo conseguir esclavos a través de prisioneros de guerra o a través del bandidaje, todo esto que he contado anteriormente, también a través del engaño, el secuestro e incluso haciendo esclavos por cualquier motivo sancionable como por ejemplo el adulterio. Capturados los esclavos, se organizaban las caravanas que marchaban hacia la costa, donde se trasladaban a los buques anclados cerca de la costa y se hacía de almacén, y también en buques que se situaban en factorías fortificadas de las costas. El último país es la corona española, que también tuvo una participación relativamente importante en la política esclavista. Fernando VI y Carlos III eran contrarios al privilegio del asiento controlado por los ingleses, que fue derogado en 1753. La Real Compañía de La Habana monopolizó la introducción de esclavos en el Caribe. España intentó adquirir enclaves africanos negociando con Portugal en los tratados de San Ildefonso de 1777 y del Pardo de 1778. Obtuvieron así la isla de Fernando Po y territorios en Guinea Ecuatorial. A pesar de que a finales del siglo XVIII estamos en pleno auge de comercio esclavista, en este momento que se ha alcanzado tal incremento comienzan a plantearse una mentalidad totalmente contraria y se empieza un proceso abolicionista. De hecho, países como Dinamarca, Francia y algunos estados norteamericanos e incluso Inglaterra encabezan el abolicionismo. Y es que en el plano internacional se acuerda la abolición en el Congreso de Viena de 1815, lo que significa que vamos a pasar a otra fase de la trata de esclavos, la del contrabando. Es ahora en 1807 cuando comienza una nueva etapa del comercio esclavista, marcado por el contrabando negrero, ya que es en esta época cuando se produce la abolición oficial de este tipo de comercio. Pero a pesar de estas medidas, la trata no desaparece, sino que se transforma en un comercio clandestino, en un contrabando de esclavos. Los franceses y los norteamericanos compiten en este contrabando que deja grandísimos beneficios. De hecho, cuanta más vigilancia se hacía contra el comercio clandestino, más beneficios se obtenía. Y esto se debía, entre otras razones, porque no se redujo la mano de obra esclava, sobre todo en territorio norteamericano, porque la tecnología naval favoreció a los traficantes de esclavos y sobre todo porque la trata era efectuada por proscritos de todas las naciones en barcos procedentes de multitud de puertos. Es así como en la primera mitad del siglo XIX el tráfico clandestino se intensificó. La demanda de mano de obra en los campos de algodón de Estados Unidos, en las plantaciones de café de Brasil y en las plantaciones de azúcar en Cuba movían un mercado que estaba lejos de desaparecer. Pero es a partir de 1850 cuando los británicos incrementaron sus medidas contra este tráfico y se fueron obteniendo resultados. Al otro lado del Atlántico, el mercado de esclavos se iba reduciendo.
e iba entrando en decadencia en la década de los años 60. Si algo queda claro es que las consecuencias de la trata de negros durante más de 4 siglos fue importantísima para el continente africano. África se convirtió en una región decadente y con un atraso evidente con respecto del resto de los continentes. Hubo un vacío demográfico que desabasteció todas las fuerzas productivas y las consecuencias económicas fueron enormes. Pero en el otro plato de la báscula, me refiero a Europa y América, supuso la prosperidad de ambas economías. África y su riqueza productiva, traducida en seres humanos, edificaron la civilización capitalista moderna. Antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión constructiva sobre todo lo que se ha hablado aquí hoy. Queda claro que este es un ejemplo de víctimas y verdugos, de ricos y pobres, de poderosos y desvalidos. Es una historia que a los europeos nos gustaría borrar de nuestra memoria colectiva, pero que también se hace necesaria tenerla presente para valorarla y situarla en el contexto que se merece. La trata de negros fue en esencia la demostración más clara de la ambición humana, una ambición que traspasa la locura y el sinsentido, movido por el ánimo de lucro. Una actividad de mercado donde el producto eran las vidas humanas, unas vidas humanas que no eran humanas para los que comerciaban con estos individuos. A pesar de las muchas muestras de barbarie que el hombre ha hecho sobre su misma especie, no deja de sorprenderme la capacidad de sufrimiento que imprimen este tipo de acciones. ¿Cómo es posible, es la pregunta que me hago, mantener durante siglos una práctica como esta? ¿Cómo es posible también que no hubiera voces que se alzaran ante esta situación injusta y que hubiera que esperar hasta el siglo XIX para escuchar a los abolicionistas? Quizás hay dos tipos de respuesta para mí. Hay una muy sencilla, que es por dinero, por poder, por ambición, un cóctel con el que se justifican muchas cosas con tal de conseguir el objetivo. En este caso parece que el fin sí justifica los medios. Quizás sea muy maquiavélico esto, pero es una verdad como un templo. Pero por otro lado tenemos también una respuesta que no es tan sencilla, que es más profunda. Porque como he mencionado antes, desde que el hombre es hombre, las prácticas esclavistas han sido de uso y costumbre. Ha sido parte de la cultura de muchos pueblos. Pero cuando se heredan estas prácticas ancestrales, como lo hicieron los europeos, y se mezclan con la mentalidad del capitalismo incipiente de la época, entonces se generaliza esto a niveles internacionales y es cuando hablamos ya de genocidio, de una clara extinción de pueblos y culturas cuya única culpa es la de ir a la cola del progreso y situarse en una situación de indefensión frente a la maquinaria moderna de un continente claramente dominador. Imaginaos por un momento ser uno de los millones de africanos que vivieron la captura, la venta y finalmente el trabajo como esclavo en un lugar de América. Más allá del sufrimiento real o físico que le podía quedar a este ser humano, seguramente refugiarse en el único lugar donde el hombre como individuo puede ejercer su derecho a la libertad. Ese lugar es la mente,
Y es aquí el loar de los que sufren, no solamente porque les libera, sino porque pues suben a un nivel superior. Sé que es muy fácil decirlo, pero estoy convencido que en el interior de nuestras mentes y en lo más profundo de nuestro corazón se encuentran las respuestas a nuestro sufrimiento, a lo que realmente nos hace esclavos. De estas tribulaciones nace la creatividad y se construyen los pilares de un mundo nuevo. Un ejemplo de ello es la riqueza musical estadounidense, que tras siglos de esclavitud nace lo que se llama la música afroamericana y la música negra, que va a influir tanto en la música moderna en general. El blues, el ragtime, el jazz, el gospel, el soul, el house e incluso el hip hop provienen de toda esta música que se creó para aliviar el sufrimiento y expresar las emociones desde lo más profundo del alma. Todos, de alguna manera, somos esclavos, incapaces de vivir con plena libertad, atados siempre a cadenas sociales de nuestro tiempo. Realmente no hay personas en el mundo que no padezcan de la esclavitud, con miles de formas, de alguna manera, ¿no? Todos somos esclavos de algo. Suspiramos en silencio lo que callamos a gritos. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar y conocer un poquito más el mundo que heredamos. Os recuerdo también que me podéis seguir en mi blog fermerpod.home.blog o visitarme en Instagram como fer.pod o en Twitter como ferpod. Un saludo y hasta el próximo podcast.